Feliz de poder compartir con ustedes nuevamente, hermanos. Saludos a todos ustedes. Siempre ustedes en nuestro corazón, pidiendo nuestras oraciones que el Señor les sea guardando, alentando en este tiempo que para todos ha sido bien complicado, bien difícil. Siempre recuerdo los dichos de nuestra amada hermana Ruth. Cada vez que nos encontrábamos en la iglesia y nos preguntábamos cómo estábamos, ella decía que bien, que habían dolores en el cuerpo de ella que le permitían reconocer que todavía estaba viva. Bueno, así es la vida. La vida tiene algunas situaciones complejas que nos permiten darnos cuenta, quizás también, de que estamos vivos, pero cuánta necesidad tenemos del Señor. Y nos sostenemos en la gracia del Señor. Nos afirmamos en este tiempo en la misericordia de Dios. La hemos visto, creo que la semana pasada les compartía, escuchado el testimonio. Hoy ya tuvimos la oportunidad con Jimena de estar con algunos pastores y el testimonio que recibimos es precisamente ese. El Señor ha sido con su pueblo fiel. La palabra del Señor se ha cumplido en cada uno de nosotros. Bueno, estamos aquí nuevamente para compartir las Escrituras y estamos siempre allí en el libro de Lucas, en el capítulo 11. Quiero ver si podemos revisar desde el verso 29 hasta el verso 36 en esta oportunidad. Un pasaje hermoso, la verdad es que es un pasaje tremendamente desafiante y que habla de la gran prueba que el Padre ha levantado para que nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Mesías. Dios ha dado una gran prueba de que Jesucristo, el enviado, el Hijo amado de Dios, es el Mesías, el Salvador del mundo. Este pasaje lo podemos ver también en los sinópticos, Mateo capítulo 5 y Marcos capítulo 4. Allí también ustedes pueden, si quieren, abrir las Escrituras. Siempre les invito a hacerlo, es tan importante y necesario. Yo sé que a través del video quizás a veces nos relajamos un poco y nos remitimos solamente a escuchar, pero somos responsables de revisar las Escrituras, de abrir la palabra de Dios. En esa acción de abrir la palabra de Dios estamos permitiendo que el reino de Dios alumbre nuestros corazones, así como es como cuando abrimos una caja, ¿cierto? Y adentro de esa caja hay una luz, y lo que sale de esa caja al abrirla es el resplandor de esa luz. Así, cuando abrimos las Escrituras, el resplandor del Señor, ¿cierto? De la revelación del Señor, del conocimiento del Señor que alumbrará nuestro entendimiento, entonces llega a nosotros a través de la palabra del Señor. Vamos a hablar de, como les decía, de esta gran prueba que da el Padre de que Jesús es el Señor. Y para ello me voy a remitir, ¿cierto? Como texto áureo, le decimos los predicadores, a un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, entendiendo que el contexto, ¿cierto?, es Lucas capítulo 11, del verso 29 al verso 36. Pero vamos a utilizar este texto en donde Pablo, haciendo defensa justamente de la fe y de este testimonio que da el Padre, dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, mire qué fuerte la declaración, entonces nuestra fe es vana, no tiene valor. Nuestra predicación es vana, no tiene poder, no tiene autoridad. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Los hombres pueden pedir y buscar señales para creer en Dios, pero Dios ha dado una sola y gran prueba de que Jesús es el Señor y el Mesías. ¿Recuerdan un poco lo que sucede en el pasaje anterior? Que es importante también entender el contexto donde el Señor está entregando esta enseñanza. Bueno, el Señor había sanado a un hombre, dice Lucas, ciego y mudo, y los que estaban allí le habían atribuido, cuestionando el poder de Dios, le habían atribuido esta acción milagrosa a Belcebú. Y es aquí donde el Señor levanta la voz y hace una enérgica inflexión con respecto a lo que está ocurriendo en el corazón. Quiere confrontar
lo que está sucediendo en el corazón de esta generación que cuestionaba y muchos de ellos pedían señales acerca de que si Jesús era realmente lo que decía él ser. En 1 Corintios capítulo 1, del verso 22 al 24, versión Reina Valera del 60, el apóstol Pablo dice que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El Jesucristo crucificado era el gran testimonio, ¿cierto?, del poder de Dios. El Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, era la gran prueba del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación de Dios. La gran prueba de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador de los hombres, es una tumba vacía. Ese es el gran testimonio. Esa tumba vacía se levanta como el gran ícono, como el gran testimonio de que Jesucristo es el Señor. Los grandes hombres y mujeres de la historia presente y pasada de esta humanidad yacen en una tumba. Incluso somos sorprendidos de vez en cuando con algún gran descubrimiento arqueológico que nos muestra los restos óseos de grandes personajes de la humanidad, algunos ya con muchos miles de años. Pero en Jerusalén hay una tumba vacía que grita al mundo la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Como dice el mismo Jesús en el verso 32 de Lucas capítulo 11, esta es la gran prueba que condenará a esta mala generación. La multitud reunida y expectante, verso 29, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación, miren, la multitud se estaba reuniendo allí, juntando para escuchar qué iba a decir el Señor. El Señor seguramente los queda mirando y les dice, esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se les será dada, sino la señal de Jonás. Jesús nunca tuvo miedo a exponer la verdad. Su mensaje no se vendió, ni se transó. El mensaje de Jesús nunca busca quedar bien con el auditorio. Él siempre puso la verdad como máximo valor en su predicación. Jesús comienza su prédica haciendo una grave acusación contra su generación. Esta generación, dice el Señor, es mala. ¿Saben por qué Jesús consideró que esta generación era mala? Porque buscaban señales, porque pedían señales. Ahora, ¿qué hay de malo en pedir alguna señal o pedir alguna confirmación de que Jesús es lo que Él dice ser? Ninguna. El problema está en seguir pidiendo, en seguir cuestionando. Jesús ya les había dado innumerables pruebas de que Él era el Señor. El gran profeta de los judíos, Juan el Bautista, dio testimonio de Jesús diciendo allí en el Jordán, Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, verso 15, de Juan, del Evangelio de Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya, aleluya, qué hermosa declaración, qué hermoso texto bíblico que afirma nuestra fe, nuestra confianza en lo que es Jesucristo. ¿Qué mayor evidencia podía dar Dios
de Jesús. ¿Qué mayor evidencia podía dar el Padre acerca de su Hijo? Jesucristo alimentó la multitud hambrienta, calmó no solo la naturaleza, sino también los corazones de los hombres llenos de temor. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos y libertó a los endemoniados y a los afligidos de espíritu. Dios ha dado todas las señales de su amor por esta humanidad rebelde y caída, enviando a su único Hijo y entregándolo en sacrificio por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos volver a tener comunión con el Padre. Juan capítulo 3, verso 14, un texto conocido. Recuerdo ser muy pequeño y haber escuchado este texto proclamado por los hermanos en las calles a viva voz. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto me llena de emoción, me conmueve. Saber que el Padre levantó a Jesucristo, así como la serpiente fue levantada en el desierto cuando los hebreos fueron picados, mordidos por serpiente en el desierto. Al mirar la serpiente de bronce, ellos fueron curados. Así, cuando miramos a Jesucristo, también nuestros corazones mordidos por el pecado, dañados por el pecado, son sanados a través de la misericordia de Dios. El problema del hombre no está en cuántas evidencias él pueda tener, ni cuántas señales les podamos dar acerca de que Jesucristo es el Señor. El gran problema del hombre está en su corazón. El hombre sencillamente no quiere creer, no quiere creer. Pero ¿qué dice Jesús en el verso 29? Señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera, verso 30, que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Se da cuenta, hermanos? Que ninguna otra señal les será dada. Mateo capítulo 12, verso 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús afirmó ser mayor que Jonás, ser mayor que Salomón. Si los ninivitas se arrepintieron a la prédica de Jonás, un simple hombre, inexcusable es el hombre que escucha el mensaje del reino de Dios de boca del mismo Hijo de Dios y no lo recibe. Verso 31, vaya conmigo al verso 31, que dice Lucas capítulo 11, verso 31. Y la reina del sur, se levantará en juicio con los hombres de esta generación. Aquí hay un tremendo misterio, aquí hay algo tremendamente profundo revelado por Jesús. La reina del sur, la reina de Saba, se levantará en el juicio. No tenemos tiempo para quizás poder ir a Crónicas y revisar en el Antiguo Testamento quién fue esta mujer, ¿cierto? Que viajó grandes distancias para escuchar los discursos sabios de Salomón. Bueno, esta mujer se levantará en el día del juicio en contra de los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Jesucristo lo está diciendo, Jesucristo mismo lo está declarando. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús da claro ejemplo de lo que está diciendo al mencionar la reina de Saba. La reina de Saba buscó el temor del Señor. La sabiduría, dice el mismo Salomón, es el principio del temor al Señor. Ella tuvo que viajar grandes distancias, exponerse a los peligros de ese tiempo, a pesar de que era una persona importante, adinerada, seguramente rodeada de todo bienestar humano. Así todo, decidió dejar todo para ir detrás de la sabiduría.
La misma sabiduría de Dios les estaba en estos momentos siendo revelada a estas personas. Pero ellos querían pedir señales, más evidencias de que Jesús era el Mesías. Frente a sus propios ojos estaba el Hijo de Dios, y así todo lo cuestionaban, y no solamente eso, lo rechazaban. Jesús declara un tremendo misterio. En el día del juicio final, la reina de Saba será utilizada como testigo en este gran juicio. Ustedes conocen los juicios, ¿cierto? En los juicios hay un juez, hay testigos, hay abogados y hay un jurado. Bueno, como testigo estará en este gran juicio, en este juicio final, la reina de Saba, y ella será utilizada como testigo en contra de todos los incrédulos. Su búsqueda, su fe, su persistencia será testimonio para aquellos que se han excusado en buscar a Dios. No hay distancia demasiado grande, ni camino tan peligroso, ni responsabilidad tan importante, ni oposición tan fuerte que pueda impedir a una persona buscar o proclamar la verdad de Jesucristo. ¿Qué dice el gran profeta Isaías en el capítulo 55, verso 6? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos al verso 33. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás, dice esta versión, está aquí. Y posteriormente dice en el verso 33, nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un lugar bajo, en un sótano, ni debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que los que entren puedan verla. Que es interesante ahora poner en este contexto esta palabra que siempre la leemos nosotros. La lámpara de tu cuerpo, dice el verso 34, es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mirad pues que la luz que hay en ti, que en ti hay, no sea oscuridad. Mirad pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Esta es una versión diferente a la versión Reina Valera del 60. Ahora, esta verdad es declarada por el mismo Jesús y se ve claramente como una antorcha resplandeciente. Esta es la luz que debe alumbrar toda la casa. Esta es la luz, esta verdad es la luz que debe colocarse en un lugar alto, ¿cierto? Para que alumbre el corazón, la vida del hombre. ¿Qué dice Jesucristo acerca de esta luz? ¿Cuál es esta luz que se debe colocar en un lugar alto para que alumbre toda la casa, para que alumbre todo el corazón, para que alumbre la vida de las personas, para que entre por el ojo y a través del ojo ilumine todo el cuerpo? Es la resurrección. La resurrección no ocurrió en secreto, ni fue guardada como un secreto. Jesús resucitó públicamente y visto no solo por los discípulos, sino que la Escritura dice que por muchos testigos. El ojo bueno es un corazón rendido y dispuesto a recibir esta luz, esta verdad, este testimonio. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hay una tumba vacía que da testimonio de que Jesucristo resucitó, venció la muerte. Así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así Jesucristo tuvo 3 días también en el corazón de la tierra, pero fue levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El ojo bueno está dispuesto a recibir esta gloriosa luz del Evangelio,
Y esta luz no solamente alumbrará su corazón, sino todo su ser. La señal que Dios ha dado es que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado. Y esta señal es una luz dramáticamente clara. Es la resurrección. El único que le puede impedir que una persona pueda ver claramente esta verdad es tener un ojo malo. Si el ojo de una persona, dice Jesús, es malo, entonces todo el cuerpo está en tinieblas. Y por más evidencias que le demos de la luz, sencillamente esta persona no la podrá ver. No podrá ver la luz de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Él es la luz que los hombres tienen que recibir en sus oscuros corazones. Vamos nuevamente a Juan. ¿Qué dice Juan? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es la luz que alumbrará el corazón de los hombres y disipará toda tiniebla del corazón de los hombres. ¿Y qué testimonio tenemos, qué gran testimonio tenemos de Dios acerca de que Jesucristo es la luz del mundo? Su resurrección. Jesucristo venció la muerte. Si la resurrección no hubiese sido, entonces nuestra predicación y nuestra fe serían vanas. Allí afirmamos nuestro corazón, que así también como Jesucristo resucitó, un día también resucitaremos con Él. Y así como Jesucristo fue levantado a los cielos, así un día también nosotros seremos levantados a su gloria. Afirma, hermano, tu corazón en esa gloriosa esperanza. Somos los separados de Dios. Somos el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. Somos los que Dios por misericordia miró y nos hizo parte de su pueblo. Ninguno de nosotros tiene los atributos, las condiciones. Ninguno de nosotros tiene el derecho propio, sino por Jesucristo hemos sido injertados a este glorioso cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga, hermanos. Gózate en la verdad del Señor y permite que la luz del Evangelio, de esta verdad gloriosa, alumbre todo tu ser sea lleno de esta gloriosa luz. La paz del Señor sea con ustedes. Amén.